Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. Lo supe antes que nadie en mi cuadra porque esa noche no me despertó una noticia. Me despertó un protocolo. Había dejado el uniforme doblado sobre la silla, como siempre, y aún así sentí el olor del desinfectante en la garganta antes de abrir los ojos. No era mi casa, pero estaba en mi cuarto. Esa contradicción fue lo primero raro. Todo igual, pero con una capa de algo encima, como si el aire hubiera sido cambiado. Me incorporé y lo vi en la puerta del closet, pegado con cinta transparente nueva, perfectamente alineado a la altura de mis ojos. Una hoja tamaño carta, blanca, sin logos, sin firmas, sin fecha. Solo un título en mayúsculas. Si llega el fin del mundo, sigue esta lista de reglas extrañas para sobrevivir. Abajo, un párrafo corto que me hizo sentir el estómago hueco. Si estás leyendo esto, ya empezó. No intentes confirmar por redes, radio o llamadas. La confirmación es la trampa. Lee completo. Obedece. No improvises. Me quedé helado, con la boca seca, mirando mi propia puerta como si fuera la primera vez que la veía. Afuera, el edificio estaba callado, pero no era un silencio normal. No había el zumbido lejano de una avenida, ni el golpe de una puerta, ni el arrastre de un ascensor. Era un silencio de cuarto sellado. Me acerqué a la hoja con la sensación de que alguien estaba detrás de mí, respirando sin ruido. No quise girarme. La leí. Regla 1. No enciendas pantallas para ver qué pasó. Si ya encendiste una, apágala sin mirar el reflejo. Regla 2. Mantén una sola luz encendida, baja, y evita que se vea desde la calle. Regla 3. No abras la puerta a nadie, aunque tenga llaves, uniforme, placa o conozca tu voz. Regla 4. Si escuchas pasos en el pasillo, no asomes por la mirilla. Cúbrela. Regla 5. Prepara una mochila con agua, algo de comida, abrigo, algo metálico pequeño y tus llaves. Regla 6. Si necesitas salir, hazlo solo cuando el edificio suene vacío. Ni tuberías, ni elevador, ni viento. Regla 7. Si alguien te habla por el nombre, no respondas. Si insiste, aléjate despacio de la puerta. Regla 8. Si encuentras una hoja igual a esta en otro lugar, no la leas ahí. Llévatela doblada. Léela solo bajo tu luz. Regla 9. No sigas carteles nuevos, flechas, cintas en el piso ni marcas con pintura fresca. Regla 10. Si llegas a un puesto de control, acepta el protocolo sin discutir. Ellos también están siguiendo reglas. Regla 11. No mires el cielo directamente. Regla 12. Antes del amanecer busca un edificio institucional y permanece dentro. Regla 13. Si una voz te pide verificación, di, no procede. Repite una sola vez. Luego guarda silencio. Regla 14. No corras, no grites, no reces en voz alta. Regla 15. Si todo parece normal de golpe, desconfía. Lo normal será el disfraz. Cuando terminé, me di cuenta de que estaba temblando. No era miedo a una criatura, ni a un meteorito, ni a una guerra. Era miedo a que alguien hubiera entrado a mi casa sin hacer ruido. Se hubiera tomado el tiempo de pegar esa hoja con cuidado y se hubiera ido dejando el mundo apagado. Mi primer impulso fue buscar el celular, porque así funciona uno. Confirmar, mirar, compartir. Pero la regla 1 me golpeó como un manotazo. Ya lo tenía en la mano. Lo dejé boca abajo sobre la cama como si quemara. Me acerqué a la ventana. Apenas, sin abrir cortinas del todo. La calle estaba ahí, con los postes de luz encendidos a medias, algunos parpadeando con un ritmo que no era eléctrico sino cansado, como si estuvieran sosteniendo la noche con esfuerzo. No pasaba ningún carro, ni uno. El semáforo de la esquina estaba en rojo fijo, sin cambiar. La tienda de abajo tenía la cortina a medio bajar, como si alguien la hubiera soltado y se hubiera ido. Vi un perro sentado en medio de la calle, quieto, mirando hacia arriba sin moverse. Una brisa leve levantó una bolsa y la volvió a dejar en el mismo lugar.
Algo no cuadraba en los sonidos. Escuchaba mi propia respiración, el roce de mi pijama, el crujido de la madera. Lo demás parecía envuelto en algodón. Recordé la regla 2 y fui al interruptor. Tenía varias luces encendidas por costumbre, la del pasillo, la de la cocina, la del baño. Las apagué todas excepto la lámpara pequeña de la sala, la más baja. Cerré la cortina con cuidado de no hacer un golpe seco. Y entonces me acordé de algo peor. Yo no estaba de descanso. Esa noche me tocaba turno. Trabajo de vigilancia y control en un edificio institucional, uno de esos lugares que la gente ignora hasta que necesita algo. Archivos, registros, depósitos, oficinas sin ventanas. Yo era el tipo que se queda cuando todos se van, el que revisa cámaras, firma entradas, anota anomalías que siempre son tonterías, siempre. Y esa hoja decía al final, si trabajas de noche, ve. No quedarte también es elegir. Eso no estaba como regla, pero estaba escrito abajo, como una advertencia. Me quedé mirando esa última línea. Sentí una rabia absurda, como si me estuvieran empujando a cumplir un turno aunque el mundo se acabara. Pero la verdad es que también sentí alivio. Tener un lugar al que ir, un camino, una rutina, era un ancla. En una noche que ya se sentía equivocada, lo único seguro era seguir una lista. Me vestí sin hacer ruido, ropa cómoda, abrigo, zapatos. Preparé la mochila como decía la regla 5. Agua, galletas, una lata, una sudadera extra, una linterna pequeña. Busqué algo metálico pequeño y me quedé un segundo pensando. Agarré un llavero viejo de metal que tenía guardado, pesado, con un aro grueso. Metí mis llaves, revisé la mirilla de la puerta y me detuve, porque la regla 4 decía que no mirara. La cubrí con un pedazo de cinta que encontré en un cajón. Eso me hizo sentir estúpido, pero también me dio calma, como cuando uno se abrocha el cinturón. Antes de salir, apagué todo menos la lámpara baja. Me acerqué a la puerta, puse la mano en el picaporte y me quedé ahí, escuchando. No había pasos, no había elevador, no había tuberías, ni siquiera el típico sonido de un vecino moviendo una silla. Edificio que suena vacío, pensé. Y eso fue lo más raro, que esa frase existiera en mi cabeza como si siempre hubiera sido parte de mi vida. Abrí despacio, lo justo para salir, y cerré igual. El pasillo estaba iluminado por una luz de emergencia verdosa, de esas que siempre parecen enfermas. Olía a polvo y a humedad vieja. Caminé hacia el elevador sin mirar puertas, sin mirar la mirilla de nadie. Había silencio, pero no era un silencio de madrugada normal, era un silencio atento. Bajé por las escaleras, por si acaso, porque no quería quedar encerrado en una caja si algo fallaba. En cada descanso, las paredes parecían más estrechas. En el tercer piso vi algo que no debería estar. Una segunda hoja pegada al lado del extintor, del mismo tamaño, con la misma cinta brillante. La regla 8 me zumbó en el oído. La arranqué sin leerla, doblándola rápido, y la guardé en la mochila. Sentí un impulso infantil de correr, pero la regla 14 lo cortó. Seguí bajando, contando mis pasos en silencio, solo para mantener la mente ocupada. En la planta baja, el lobby estaba casi oscuro, apenas con la luz de la salida de emergencia. La puerta principal, de vidrio, mostraba la calle inmóvil, y ahí, justo frente al vidrio, había una sombra de alguien parado. No era una silueta nítida, más bien como una mancha con proporciones humanas, quieta, de espaldas, mirando la calle. Me quedé clavado. No tenía sentido. Yo no había escuchado a nadie bajar. La mancha no se movía. No veía ropa, no veía cabello, no veía nada. Solo la idea de una persona. Mi cuerpo quiso hacer algo automático. Toser, decir, ¿todo bien? Preguntar. Pero recordé la regla 7. Si alguien te habla por el nombre, no respondas. No decía qué hacer si tú querías hablar. Aún así, guardé silencio. Di un paso hacia la salida lateral.
la que da al estacionamiento interno, evitando pasar cerca del vidrio. La mancha siguió ahí, inmóvil, como si no le importara mi presencia o como si no supiera que yo estaba. Cuando abrí la puerta lateral, el aire frío me cortó la cara. En la calle lateral no había nadie. Solo el sonido lejano de nada. Ni un motor, ni un pájaro, ni un insecto. Caminé rápido, sin correr, hacia la parada donde a veces tomaba un taxi si salía tarde. No había taxis, no había luces de negocios. Vi un carro con las puertas abiertas y las luces interiores encendidas, como si alguien se hubiera bajado a media conversación y hubiera decidido desaparecer. El perro que había visto desde mi ventana ya no estaba. En su lugar había un charco oscuro que no reflejaba nada. Tragué saliva y seguí. Mi trabajo quedaba a unas cuadras, un edificio de concreto de varios pisos con un letrero oficial, de esos con letras serias. Mientras caminaba, me di cuenta de que la ciudad estaba demasiado limpia de gente. No es que estuviera vacía como una película. Estaba vacía como un edificio evacuado por fuga de gas. Algo que obliga a irse rápido, sin explicación. Vi papeles en el piso, pero acomodados como si el viento no supiera qué hacer con ellos. En una esquina, una bicicleta tirada con la llanta girando muy lento, sin razón. Empecé a notar que los sonidos que sí existían eran míos, mis pasos, mi respiración, el roce de la mochila, y muy leve, un zumbido que parecía venir de arriba, como un transformador enorme trabajando sin descanso. Recordé la regla 11 y levanté la vista solo lo necesario para no tropezar, sin mirar el cielo. Las nubes estaban bajas, o eso sentí, como un techo. El edificio institucional apareció entre sombras. Las luces de afuera estaban encendidas, pero a medias, como si alguien hubiera bajado el voltaje. La entrada principal tenía un torniquete y una caseta. La caseta estaba iluminada. Eso me dio un poco de esperanza, hasta que vi que la puerta de la caseta estaba entreabierta. Me acerqué despacio. ¿Hay alguien?, pensé, pero no lo dije. Dentro, la silla giratoria estaba vacía. La pantalla de monitoreo de cámaras mostraba cuadros negros, excepto uno. El pasillo del sótano, con una luz roja fija parpadeando. Sobre el escritorio había otra hoja, perfectamente centrada con la misma cinta. La regla 8 otra vez. Pero aquí sí podía leerla porque estaba bajo una luz y porque necesitaba entender qué estaba pasando. Me senté, sin quitarme la mochila, y leí. Era más larga. Decía: Protocolo de contingencia nocturna para personal remanente. Lectura obligatoria. Abajo, otra lista. Regla 1. Registra tu entrada en el libro físico. No uses sistema digital. Regla 2. No revises cámaras hasta haber hecho el recorrido inicial. Regla 3. Cierra con llave todas las puertas internas que encuentres abiertas, incluso si siempre se dejan abiertas. Regla 4. No uses el elevador. Regla 5. No enciendas luces de techo en pasillos largos. Usa solo lámpara de mesa o linterna apuntando al piso. Regla 6. Si encuentras una puerta con una señal nueva, no la cruces. Señal nueva incluye cinta, papel, pintura o marcas de tiza. Regla 7. Si escuchas tu voz en un pasillo, retrocede sin girarte y vuelve a la caseta. Regla 8. Si alguien llega y pide verificación, responde: no procede. No repitas si te imitan. Regla 9. No mires directamente ningún reflejo que no sea el tuyo. Regla 10. No te quedes en un lugar donde el aire se sienta más tibio que en el resto del edificio. Regla 11. Si la electricidad se estabiliza de golpe, apaga todas las luces y espera en oscuridad total contando respiraciones. Regla 12. Cuando falte poco para el amanecer, baja al archivo central y cierra la puerta. No salgas hasta que escuches el sonido normal de la ciudad. Regla 13. Si no escuchas el sonido normal de la ciudad, no salgas. Regla 14. Si encuentras una hoja con tu letra, quémala. Regla 15. Al final del turno deja una hoja nueva para el siguiente.
Me quedé con el bolígrafo en la mano sin haberlo agarrado conscientemente. Miré el libro físico de entradas. Estaba ahí, abierto, con la última firma de la noche anterior. Mi mano temblaba, pero escribí mi hora de entrada como me pedían, sin números como pude, poco después de las 11. Puse una firma torpe. Me sentí ridículo y a la vez protegido, como si escribir eso me amarrara a una realidad. Tomé la linterna y la apunté al piso, siguiendo la regla 5. No revisé cámaras. Me levanté para hacer el recorrido inicial. El edificio olía a papel viejo y a limpieza barata. Los pasillos eran largos, con puertas idénticas, placas metálicas, y esa sensación de que todo lo institucional está diseñado para que no te sientas persona sino trámite. Cerré con llave la puerta interna que siempre se dejaba con seguro abierto. Luego otra, y otra. Cada clic del seguro resonaba demasiado fuerte. En un pasillo lateral vi una señal nueva, una cinta amarilla cruzando una puerta que decía «Mantenimiento». No la había visto nunca. La regla 6 fue clara. No la crucé. Seguí. En una esquina, el aire se sentía ligeramente más cálido. No mucho, pero distinto, como si alguien hubiera exhalado ahí durante horas. La regla 10 me hizo cambiar de ruta de inmediato. Al alejarme, el frío volvió. Eso me asustó más que el calor, porque significaba que la regla tenía razón. Llegué a la sala de archivos, puertas altas, estantes metálicos, cajas con etiquetas. Todo estaba en su lugar, demasiado. Abrí una puerta de oficina para cerrar con llave y vi que dentro había una luz encendida, una lámpara de escritorio, apuntando a un papel. No había nadie. La lámpara no debería estar encendida. Me quedé en el marco, sin entrar, linterna al piso. El papel sobre el escritorio parecía otra hoja de reglas. La regla 8 del primer papel decía que si encontraba una hoja igual en otro lugar, no la leyera ahí, pero esta era parte del protocolo del edificio. Aún así, algo en mí dijo que no debía acercarme. Recordé también la regla 9. No mires directamente ningún reflejo que no sea el tuyo. En la oficina había un vidrio de un cuadro, un reflejo tenue de la lámpara. Sentí la nuca apretarse. Cerré la puerta desde afuera, sin mirar el papel, y la aseguré con llave. El clic me sonó como un cierre de ataúd. Seguí el recorrido. Pasé por el pasillo del sótano sin bajar, solo asomándome desde la escalera, porque la cámara había mostrado esa luz roja. No miré mucho. Desde arriba, se veía la luz roja parpadeando al fondo, como una alarma que no termina de sonar. El aire que subía de ahí era más húmedo, con olor a metal. Volví a la caseta. Me senté y, solo entonces, miré las cámaras. Casi todas seguían negras. No era que no hubiera señal, era que mostraban negro puro, sin grano, sin estática, como si hubieran sido tapadas con una tela. Solo una cámara funcionaba, la del pasillo donde yo estaba. Me vi sentado, de espaldas, con la lámpara encendida, y detrás de mí en la imagen había alguien de pie en la puerta de la caseta. Me quedé sin aire. Giré en la vida real, de golpe, y no había nadie. Volví a mirar la pantalla. La figura seguía ahí, inmóvil. Era como la sombra del lobby, una mancha con forma humana, pero esta vez más definida por el contraste. No podía ver cara, ni ropa, ni manos. Solo el contorno de una persona. La regla 7 decía, si escuchas tu voz en un pasillo, retrocede sin girarte y vuelve a la caseta. Yo ya estaba en la caseta. La regla 8 decía qué responder si alguien pedía verificación. Nadie estaba hablando, pero la cámara mostraba lo contrario a mis ojos. La regla 9 hablaba de reflejos, y esa cámara era un tipo de reflejo, una mediación. Sentí que el protocolo no era para salvarte del caos de afuera, sino para salvarte de tu propio impulso de mirar. Me obligué a respirar despacio. No apagué la pantalla, pero bajé el brillo con el botón físico, sin mirar mucho más. Me quedé con la vista en la mesa, en el libro, en la hoja. En ese momento, escuché algo por primera vez que no era mío.
Un golpe leve en la puerta principal del edificio, como si alguien tocara con los nudillos, una sola vez. Me quedé quieto. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Otro golpe, igual, medido. La regla 3 del primer papel, la más simple, la más difícil. No abras la puerta a nadie, aunque tenga llaves, uniforme, placa o conozca tu voz. Y la regla 8 del protocolo. Si alguien llega y pide verificación, responde, no procede. No repitas si te imitan. Me levanté despacio, sin apagar la lámpara, y caminé hacia la puerta interna que llevaba al lobby. Desde ahí podía ver el vidrio de la entrada principal, pero no me acerqué al vidrio. Escuché una voz del otro lado, muy clara, como si el aire no existiera entre nosotros. Dijo mi nombre. No lo dijo como un grito, lo dijo como una comprobación, como un empleado leyendo una lista. Sentí un mareo inmediato, como si me hubieran tocado un nervio. La regla 7 del primer papel. Si alguien te habla por el nombre, no respondas. Me quedé con la garganta cerrada. La voz volvió con el mismo tono y dijo, verificación. No fue pregunta, fue orden. Tragué saliva y mirando al piso, sin acercarme más, dije en voz baja, no procede, solo una vez. La voz hizo una pausa y luego lo repitió, pero ya no era mi nombre exactamente. Era mi nombre dicho como si alguien lo hubiera escuchado una vez y lo estuviera probando. Me dieron ganas de taparme los oídos. No lo hice. La regla 8 decía no repetir si te imitan. Guardé silencio. Los golpes cesaron. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Solo el zumbido lejano de arriba, constante. Volví a la caseta sin correr. Me senté. La pantalla de la cámara del pasillo mostró algo que me hizo apretar el llavero metálico en el bolsillo. La figura detrás de mí ya no estaba en la puerta. Estaba más cerca, justo detrás de mi silla, inclinada como si estuviera mirando mi nuca. Yo no veía nada con mis ojos, pero la cámara sí. Apagué la pantalla con el botón sin mirar más. Me quedé con la lámpara encendida y con la cara hacia la pared, como si eso ayudara. La regla 11 del protocolo decía que si la electricidad se estabilizaba de golpe, apagara todas las luces y esperara en oscuridad total contando respiraciones. La electricidad no se había estabilizado, pero me di cuenta de algo. La lámpara estaba parpadeando muy leve como un pulso, y de pronto se estabilizó. La luz dejó de temblar y se volvió perfecta, blanca, como de oficina a mediodía. Sentí un terror seco, sin imagen. Apagué la lámpara de inmediato. Me quedé en oscuridad total, con el corazón golpeando. Empecé a contar respiraciones, despacio. 1, 2, 3. No sé cuántas conté. En algún punto, el aire del cuarto pareció hacerse más pesado, como si la oscuridad tuviera densidad. Escuché un roce mínimo como tela contra pared. No me moví. Seguí contando. Cuando volví a encender la lámpara muy despacio, la luz volvió a ser baja y amarilla, como antes. Respiré con alivio, pero fue un alivio sucio, porque significaba que había algo que quería esa luz perfecta, y yo acababa de evitarlo por pura obediencia ciega a una hoja sin firma. Me quedé sentado, esperando. Afuera no había señales de vida. Adentro, el edificio parecía más grande. Las sombras en los pasillos parecían más profundas, como si no fueran falta de luz sino acumulación. En algún momento, cerca de la 1 de la madrugada, escuché el elevador moverse. No podía ser. Nadie lo estaba usando. Yo no lo había llamado. Y la regla 4 decía que no lo usara. El sonido fue lento, como si subiera con peso. Luego se detuvo en un piso alto. Hubo un ding suave, amortiguado. No escuché pasos. Esperé. Después el elevador bajó solo, más rápido, y se detuvo en planta baja. Otro ding. Y entonces escuché, muy lejos, en algún pasillo, mi voz otra vez. No era un audio distorsionado, no era un eco. Era yo diciendo, con mi tono de trabajo,
como si estuviera hablando con alguien. «Pase por aquí, no se preocupe». Me puse de pie de golpe y casi corrí, pero la regla 14 decía no correr. Retrocedí sin girarme, como decía la regla 7 del protocolo, y me quedé dentro de la caseta. Me tapé la boca con una mano para no hacer ningún sonido involuntario. La voz siguió un poco más, hablando frases sueltas, como si alguien estuviera haciendo un ensayo con mis palabras. Luego se apagó. No escuché a nadie entrar en la caseta. No escuché una puerta, pero el aire, de repente, se sintió un poco más tibio. Recordé la regla 10. No te quedes donde el aire se sienta más tibio que en el resto. Miré alrededor. La caseta siempre era más cálida porque tenía calefactor pequeño, pero esa noche no lo había encendido. Aún así, la tibieza estaba ahí, como si alguien hubiera traído calor desde afuera. Me levanté y salí de la caseta sin entrar a los pasillos largos, solo moviéndome hacia un área más fría, cerca de la puerta de metal que daba al archivo. Ahí el aire era frío de verdad. Me quedé pegado a esa puerta como si fuera un refrigerador salvador. En ese momento recordé la regla 12 del primer papel. Antes del amanecer, busca un edificio institucional y permanece dentro. Yo ya estaba en uno. Recordé la regla 12 del protocolo. Cuando falte poco para el amanecer, baja al archivo central y cierra la puerta. No salgas hasta que escuches el sonido normal de la ciudad. Eso era el final del camino. Mi objetivo ya no era entender, sino llegar a ese momento sin hacer algo estúpido. Para no pensar en el cielo, en la calle, en el perro, en la sombra del lobby, me concentré en tareas pequeñas. Revisar cerraduras, asegurar puertas, moverme con linterna al piso. Cada vez que encontraba una puerta entornada, la cerraba y la aseguraba. Cada clic era un punto de control. En un pasillo vi una marca nueva en la pared. Una línea de pintura fresca, como si alguien hubiera rozado con brocha. Me detuve. La regla 6. No sigas marcas nuevas. Giré antes de llegar a la altura de la marca. No quise mirar qué formaba. A partir de ahí empecé a notar cosas nuevas en lugares donde juraría que no estaban. Una flecha pequeña hecha con cinta en el suelo, apuntando hacia una escalera. Un papel en una pared que decía «salida», pero con una tipografía rara. Una mancha húmeda que parecía haberse formado en minutos. Todo era como un edificio que estaba siendo intervenido por alguien con prisa y con criterio equivocado. Y lo peor era que mi cabeza quería obedecer esas cosas. Quería ir hacia la flecha. Quería leer el papel. Quería confirmar. Era como si la curiosidad fuera una cuerda en el cuello. En un momento, cerca de las 3 de la madrugada, encontré una hoja tirada en el piso, doblada en 4, como si se hubiera caído de un bolsillo. La recogí con cuidado y sentí un golpe de pánico porque la regla 14 decía, si encuentras una hoja con tu letra, quémala. No la había abierto, pero el papel tenía una marca, una mancha de tinta en una esquina que parecía hecha por mí. Volví a la caseta, saqué un encendedor que tenía por costumbre en la mochila, y con manos torpes encendí el papel sobre el lavamanos metálico. La llama subió rápido, amarilla, y por un segundo vi palabras escritas. No las leí. No quise. Dejé que se consumiera hasta quedar en ceniza. El olor a papel quemado llenó la caseta y me dio náuseas. Cuando terminé, me di cuenta de que no tenía idea de cómo esa hoja había llegado ahí. No podía ser mía, y sin embargo, mi cuerpo estaba seguro de que lo era. Me senté otra vez, esperando el amanecer como si fuera un tren que quizá no pasaría nunca. Intenté escuchar sonido normal de ciudad, pero no sabía qué significaba ya. Mi mundo se había reducido a reglas. En algún punto la luz exterior empezó a cambiar, muy leve, como cuando el negro se vuelve gris. No miré el cielo, miré el reflejo en el piso de la entrada, donde antes se marcaban las sombras de los postes. Esa vez no había sombras claras. Era como si la luz viniera de todas partes y de ninguna. Falta poco, pensé. Bajé al archivo central siguiendo la regla 12 del protocolo. El archivo central estaba en el sótano,
detrás de una puerta pesada. Bajé por las escaleras con la linterna al piso. El pasillo del sótano tenía ese olor a metal y humedad que ya había sentido. La luz roja que había visto antes seguía parpadeando, pero no era una alarma conocida, no decía nada. Solo estaba ahí como un ojo cansado. Evité acercarme. Llegué a la puerta del archivo central. Estaba fría al tacto. La abrí y entré. Adentro, el aire era más seco, como papel viejo guardado. Cerré la puerta y pasé el seguro. Me senté en el piso, espalda contra un archivero. Apagué la linterna. Quedé a oscuras. Esperé. La regla decía que no saliera hasta escuchar el sonido normal de la ciudad. Pasaron minutos. Escuché algo. Un ruido muy bajo, como un murmullo, como si una multitud estuviera muy lejos. Mi corazón se aceleró. Luego el murmullo se convirtió en algo más parecido a viento, pero no era viento. Era como páginas pasando rápido, como cientos de hojas moviéndose a la vez. Me quedé quieto. De pronto, escuché un sonido que sí era normal. Un motor lejano. Un carro. No podía creerlo. Después otro. Y luego, muy tenue, un claxon. Me quedé con los ojos cerrados, sintiendo lágrimas sin saber por qué. Esperé un poco más, por si era trampa. Los sonidos siguieron, pero como si estuvieran amortiguados por kilómetros. No eran cercanos, no eran mi calle, eran la idea de ciudad. La regla 13 del protocolo decía que si no escuchaba el sonido normal de la ciudad, no saliera. Yo lo estaba escuchando, pero no estaba seguro de si era normal o una imitación mejor. Aún así, el turno tenía un final, y la regla 15 decía que dejara una hoja nueva para el siguiente. Esa parte me cayó como un peso. ¿Siguiente quién?, pensé. ¿Siguiente yo? Encendí la linterna y salí del archivo central con cuidado, subiendo. En el pasillo del sótano, la luz roja ya no parpadeaba. Estaba fija. Eso me inquietó más que el parpadeo. Subí hasta la caseta. La pantalla de cámaras estaba encendida sola. Yo la había apagado. Me acerqué sin mirar directo, solo lo suficiente para ver que ahora sí había imagen en varias cámaras. Mostraban pasillos vacíos, oficinas vacías, puertas cerradas. En la cámara del lobby, la entrada principal mostraba la calle con un poco más de luz. Y ahí, justo frente al vidrio, otra vez, estaba la mancha con forma humana. Esta vez levantó un brazo despacio como saludando o señalando, y entonces escuché, por primera vez desde que todo empezó, un sonido normal muy cerca. El timbre de la puerta principal, el timbre real del edificio, el que conocía. Me quedé helado. La voz de afuera clara dijo, verificación. No era mi voz. Era una voz plana, institucional, como un altavoz con batería baja. Recordé la regla 8. Mirando al piso dije, no procede. El timbre sonó de nuevo, una sola vez, como si estuvieran probando. La voz repitió, verificación, pero con un tono que parecía burlarse sin emoción. No respondí. La mancha en la cámara acercó su cara inexistente al vidrio, como si intentara ver adentro. Yo me alejé de la pantalla, no miré más. Fui al escritorio, saqué una hoja limpia y un pedazo de cinta. La regla 15, dejar una hoja nueva para el siguiente. Me senté, y con el bolígrafo, empecé a escribir lo que había aprendido, lo que el protocolo había demostrado ser cierto. No inventé. Copié las reglas tal como estaban, y agregué una línea breve abajo, sin explicación, solo como advertencia. No trates de entenderlo mirando, entiéndelo obedeciendo. Cuando terminé, pegué la hoja en el mismo lugar donde había encontrado la primera del protocolo. La cinta quedó perfectamente recta, como si una mano más firme que la mía guiara el gesto. En ese momento, el sonido de ciudad afuera se hizo un poco más real. Un carro pasando cerca, un portazo, una voz humana riéndose lejos. El timbre de la puerta dejó de sonar. Me quedé en la caseta sin moverme, esperando que la mancha se fuera. No escuché pasos, pero en la cámara del lobby,
Cuando por un segundo me atreví a mirar de reojo, ya no estaba. Salí del edificio cuando el cielo, sin mirarlo directamente, ya se sentía de mañana. Caminé de regreso a mi casa sin correr. Ahora sí vi gente, pero poca y extraña. Personas con mirada perdida, otras caminando con prisa sin hablar. Algunas cargando bolsas como si hubieran salido de un saqueo, pero sin el caos típico. Nadie parecía querer cruzar miradas. Nadie quería confirmar nada. En una esquina, un patrullero estaba estacionado con las luces apagadas y un oficial sentado adentro mirando al frente, inmóvil. No supe si era real o una idea. Llegué a mi edificio. En el lobby ya no estaba la mancha. La hoja de mi closet seguía pegada. La lámpara baja seguía encendida como la había dejado. Me senté en el sofá con la mochila aún puesta, sin fuerzas para quitármela. En mi cabeza, el mundo había quedado dividido en dos cosas, lo que se ve y lo que se obedece. No prendí pantallas, no abrí redes, no llamé a nadie. No porque fuera valiente, sino porque entendí algo feo. En una noche como esa, la información es un anzuelo. Lo que sea que empezó no necesitaba destruir edificios para ganarnos. Solo necesitaba hacernos mirar donde no debíamos, responder cuando nos llamaran, seguir flechas nuevas, buscar verificación. Sobreviví esa noche, sí. Y cuando por fin me atreví a abrir un poco la cortina, la ciudad parecía casi normal, con luces, con ruido, con vida. Pero yo ya no podía escuchar un timbre sin sentir que me estaban probando. Ya no podía ver una hoja pegada con cinta nueva sin pensar que alguien había estado ahí sin hacer ruido. Y lo peor es que, desde entonces, a veces, cuando el mundo se siente demasiado normal de golpe, me acuerdo de la regla 15, y me pregunto cuántas hojas habrán dejado otros en otros edificios para otros turnos. Me pregunto si el fin del mundo fue esa noche, o si solo fue el inicio de un procedimiento que ahora forma parte del fondo, como el zumbido de un transformador que nunca se apaga. Porque lo que más me cambió no fue el miedo, sino la certeza de que el protocolo sigue en pie, esperando la próxima vez que alguien toque una puerta y pida con voz plana, verificación.